Creo que sí fue solo máximos y mínimos. ¿Me confirman que puedan ver mi pantalla? Sí, ingeniera. Sí, la vemos, ingeniera. Gracias. Recording in progress. Para empezar entonces con la clase del día de hoy, vamos a ver que la pendiente de la recta tangente, puntos máximos y mínimos, es el título de esta hoja, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a trabajar hoy es cómo sacar las ecuaciones de esa recta tangente. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Ya ustedes vieron cómo ubicar si la parábola tenía un punto máximo o tenía un punto mínimo. Ahora lo que va a agregarse al ejercicio es que vamos a encontrar la recta tangente. Ahora, la recta tangente vemos que es una recta que toca un punto de esa función. ¿Cómo vamos a relacionar la parte de la derivada en este caso? Entonces, lo vamos a ver en esta parte de acá, donde dice que la pendiente de la recta tangente es igual a la primera derivada de la función en un punto. Entonces, bajo ese principio es el que vamos a trabajar, que la primera derivada va a ser la pendiente de una recta tangente en un punto de esa función. Luego de ver la recta tangente, vamos a ubicar la recta normal. Si se dan cuenta acá, aparece de este lado la recta tangente en color azul, es la que toca un punto de la función f de x que está en rojo, y la recta normal va a ser una recta que va a estar perpendicular a la recta tangente y va a tener un ángulo de 90 grados entre las dos rectas. Eso va a hacer que sea perpendicular. Puntos máximos y mínimos de la curva, ustedes ya vieron eso en clase. Entonces ya vieron que si la segunda derivada manda un punto negativo, entonces es un punto máximo. Y si la segunda derivada manda un valor positivo, entonces es un punto mínimo. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Ah, ¿quieren recibir la clase con el profe? Ah, no sé, me dijo que había salido y que no iba a regresar a tiempo de las 3 de la tarde para dar la clase. Y era su última clase, ¿verdad? No se despidió. Ah, pero no, o sea, solo me dijo que no había podido llegar a tiempo a la clase, entonces que cubriera su periodo de clases para despedirlos a ustedes porque hoy es su última clase. Entonces, van para seguir, ¿verdad? En el inciso A, usted ya les resolvió el ingeniero uno de esos ejercicios, encontrando con criterios de derivada el punto máximo y mínimo de la parábola. A todas estas ecuaciones también se les puede calcular la ecuación de la recta tangente, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, si ustedes después desean practicar más de estos ejercicios, a cada una de estas 12 ecuaciones que están propuestas, se les puede hacer el cálculo de la recta tangente. Eso es para después, ¿verdad? Ahora vamos a iniciar con el ejercicio 2. Ese es el que vamos a resolver hoy. Entonces, nos da una función f de x, nos pide que
encontremos la ecuación simplificada de la recta tangente a su gráfica en x es igual a 0. Nos pide la ecuación simplificada de la recta normal a su gráfica en x igual a 0. Y nos pide que grafiquemos la función, la recta tangente y la recta normal a la función en x igual a 0. Entonces, para iniciar con este ejercicio, nosotros tenemos que calcular la ecuación de la recta tangente. En x es igual a 0. Entonces, vamos a tomar nuestra función, que es f de x, igual a la raíz de 4 menos x. Entonces, por simple inspección y con la experiencia que ustedes ya tienen de acuerdo a una función, ¿qué tipo de gráfica esperaría generar para esta función? ¿Qué tipo de gráfica me quedaría acá? Punto mínimo. A ver si abre. No. Ingeniera, podría ser una que abre hacia arriba. ¿Por qué abriría hacia arriba? Recuerden que si esta raíz me está indicando que cuál es la variable que está elevada al cuadrado en la función. ¿Quién tiene su micrófono? Entonces, acá se puede ver que y es el que está elevado al cuadrado. Entonces, nuestra gráfica va a abrir sobre el eje X. Entonces, vamos a ver que va a abrir sobre el eje X hacia qué lado. Hacia el lado que indique el signo que acompaña a X. En este caso es negativo. Entonces, ¿qué tipo de gráfica sería? Hacia la izquierda. Estaría, pero ¿cómo se llama la gráfica? Eso es lo que quiero que me respondan. Es una parábola, ¿sí? Entonces, ya desde este momento nosotros conocemos que es una parábola lo que vamos a encontrar al momento de graficar. Entonces, necesitamos la ecuación de la recta tangente dice en el punto, la recta tangente a su gráfica en X es igual a 0. Entonces, para encontrar una ecuación de la recta, de acuerdo a los conocimientos que ya tenemos y quienes han asistido a mis tutorías han podido escuchar la explicación que yo les doy, donde para encontrar la ecuación de la recta yo necesito dos requisitos. Entonces, ¿cuáles son los dos requisitos que yo necesito para construir, digamos, la ecuación de la recta tangente?
¿Se acuerdan? La pendiente. Exacto, una pendiente y el otro requisito es un punto. Entonces, vamos a ver cómo vamos a obtener el valor de la pendiente si ahorita solo conocemos del punto XY que necesitamos utilizar, solo conocemos 0. No conocemos ni el valor de Y ni el valor de la pendiente. Entonces, ahí es donde entra la definición, donde decimos, donde estábamos viendo en el documento, que decía que la pendiente de la recta tangente es igual a la primera derivada de la función en un punto. Entonces, ¿qué hago yo con esa función para poder obtener la pendiente? ¿Alguien que logre relacionar los conceptos y nos diga? Sacamos la primera derivada. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a obtener la primera derivada? La primera derivada de esta función yo la puedo obtener de la siguiente forma. Voy a pasar esa raíz a un exponente y voy a derivar la función. Entonces, ¿cómo iniciaría a derivar en este ejercicio? Regla de la cadena. Es una regla de la cadena. Entonces, yo voy a tomar el exponente, lo voy a bajar, lo voy a poner de este lado, 4 menos x, a un medio le restamos 1 y nos queda menos un medio. ¿Algo más que tenga que agregar aquí? Según la derivada regla. de lo que está dentro del paréntesis. Exacto, la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Ahí, ¿cuál sería esa derivada? 1. Menos 1. Menos 1. Muy bien. Entonces, ya tenemos el valor de la primera derivada. Lo que podemos hacer aquí es reescribir la ecuación que acabamos de obtener y la vamos a colocar de la siguiente forma. La podemos escribir de esa forma para ordenar el dato. Y ahí tendríamos la primera derivada. Entonces, para sacar el valor de la pendiente nos dice que es la primera derivada en un punto. ¿En qué punto? Ya que aquí nos están dando el punto x igual a 0, entonces el valor de la primera derivada va a ser cuando el x sea igual a 0. Entonces sustituimos y ¿qué valor nos quedaría en la pendiente? Entonces la pendiente va a ser la primera derivada y sustituimos el valor que nos da de x para este ejercicio, para este inciso del ejercicio. Entonces, ¿qué valor obtenemos aquí en la derivada? Menos un cuarto. Entonces el valor es menos un cuarto. Ya tenemos el valor de la pendiente y ahora nos falta conocer el punto. Entonces, para conocer el punto, yo sé la coordenada de 0 de x. Entonces, ¿cómo voy a obtener la coordenada de y? Me voy a ir a mi función principal, que es f de x, que es igual a la raíz de 4 menos x. Y dentro de esta función voy a sustituir el valor de x es igual a 0 para encontrar el punto donde va a pasar esa recta tangente. Entonces, ¿qué valor se obtiene para y cuando se hace esta sustitución?
Y es igual a 2. Aquí y es igual a 2. Entonces yo ya tengo el punto 0,2 para poder generar la ecuación de la recta tangente. Entonces, teniendo la pendiente de -1/4 y el punto de 0,2, yo ya puedo ir a mi función punto pendiente, sustituir los valores de x y y, el valor de la pendiente, y de esta forma despejar la ecuación de la recta tangente. Entonces, en este caso, me pide que despeje la ecuación implícita. Entonces, sería despejar para y, ¿verdad? Entonces, acá tenemos y es igual a -1/4 de x más 2. Y de hecho, esta sería la ecuación final de la recta que es tangente en x igual a 0. La recta que pasa por x es igual a 0. Lo que hicimos fue sacar la primera derivada para encontrar la pendiente, y luego de la pendiente ya solo averiguamos la coordenada del punto para poder generar la ecuación de la recta tangente. ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo claro? Ingeniero, eso solo sería el inciso A, ¿verdad? Ese sería solo el inciso A. Ahorita solo encontramos la ecuación de la recta tangente. Para continuar, nos piden la ecuación en el inciso B, nos piden la ecuación simplificada de la recta normal a su gráfica en x es igual a 0. Entonces, si yo tengo la ecuación, en el inciso B nos piden la ecuación de la recta normal. Siempre en el mismo punto, x es igual a 0. Entonces, si yo sé que de x es igual a 0, voy a tener el punto 0,2. Eso ya queda de cajón, ¿verdad? Eso ya lo hemos calculado en el inciso anterior. ¿Qué característica tiene una recta normal? Veamos de nuevo la parte teórica de la hoja de trabajo y observemos la recta tangente y la recta normal. Ahorita ya tenemos la ecuación de esa recta tangente. ¿Qué característica debería tener la pendiente de la recta normal? Con respecto a la pendiente de la recta tangente que yo ya tengo, que yo ya obtuve, que es -1/4. Si la recta normal es perpendicular a la recta tangente, ¿qué características tienen sus pendientes? ¿Es lo contrario? Casi, no es que sea lo contrario, es el inverso. Entonces sería la inversa, sería pendiente de 1/4. Exacto, entonces yo sé que la pendiente de la recta tangente es -1/4, ¿verdad? Entonces, la pendiente de la recta normal, ¿a qué sería igual? Cambio de signo, ahora es positivo. Cambio al inverso de la fracción que aparece aquí, en este caso es fraccionario, entonces es +4. Ese sería el valor de la recta normal. Ahora, como siempre tenemos que dejar procedimiento de lo que estamos haciendo, entonces aquí ponemos que m de la recta tangente y m de la recta normal debería ser igual a -1. Entonces,
la pendiente de la recta normal va a ser igual a -1 dividido -1/4. De esa forma, entonces, fue que obtuvimos el 4, que es la pendiente de la recta normal. Tenemos ahora que si quiero una ecuación de la recta normal, sabemos que la voy a obtener a través de un punto y una pendiente. Permitan, solo voy a ver cuánto tiempo llevamos. 27 minutos, todavía falta bastante. Bien, entonces ya tenemos los dos requisitos que les decía que necesitan para generar la ecuación de una recta, ya tienen el punto y ya tienen el valor de la pendiente. Entonces lo único que tienen que hacer ahora es sustituir el punto y la pendiente, que en este caso es 4, en su ecuación punto pendiente y realizar el despeje para y. Entonces acá son 4x más 2. Y ahí ya tenemos esta como la ecuación de la recta normal. Con eso cubriríamos el inciso B, la ecuación de la recta normal. Las dos son simplificadas, ¿verdad? Sí, simplificadas. Entonces, de esa forma tendríamos las dos rectas. ¿Dudas? Por mi parte, lo dije ya. Bien, ahora entonces nos tocaría el inciso C, donde debemos calcular, graficar, perdón. El inciso C nos manda a graficar. Ahorita vamos a continuar con esa parte. Entonces, nos habla de la gráfica. Ahora, ¿qué vamos a graficar? Vamos a graficar la ecuación, la función, y con ayuda de la ecuación de la recta tangente y de la recta normal, pues vamos a terminar de graficar las tres en un mismo plano. Entonces, para empezar, ya me habían hablado de que es una parábola lo que vamos a graficar, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tenía la parábola que estábamos graficando, que estábamos viendo? Nuestra función f de x es igual a la raíz de 4 menos x. Entonces, ¿qué características tiene esa parábola? Esto va a abrir hacia la izquierda. Que va a abrir hacia la izquierda, ajá, eso ya lo conocíamos, ese dato ya lo conocíamos. Hay que hacer énfasis acá en que vamos a utilizar solo la parte positiva de la gráfica, ¿verdad? Porque, porque no nos lo indica, pero se entiende que solo vamos a utilizar la parte, es solo media parábola. Ahora, ¿en qué punto empieza esa media parábola? ¿Cuál sería el vértice de esa media parábola? ¿0,2?
en 4. sería cuando serían 4, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando el valor de X sea igual a 0, sí sería 2. Entonces aquí tocaría el punto. ¿En qué parte cortaría el eje Y mi gráfica? Si sabemos que va para la parte negativa. Si colocamos el valor de 0 en Y, ¿qué valor tomaría X? Cero en Y, ¿qué valor tomaría X? Entonces no empezaría en 0,2, empezaría en 0,4. 0,2 sería el punto en el que toca Y. De esta forma, haríamos la gráfica de esa función. Entonces, de esta forma iría la gráfica. Ahora, la recta tangente. Veamos la ecuación que obtuvimos en la recta tangente. En la recta tangente obtuvimos Y es igual a 1/4 de X más 2. Entonces, con esa ecuación y con la forma de graficar con la pendiente, ¿cuál es el punto de intersección con el eje Y? Tomamos en cuenta que es este 2. Y efectivamente es el punto que hemos elegido para que nos da el ejercicio, ¿verdad? De X es igual a 0, Y es igual a 2. Entonces, de acuerdo con el criterio de pendiente y siendo la pendiente 1/4, ¿cómo graficarían el siguiente punto para dibujar esa recta tangente? En general no es menos 1/4. Perdón, sí, menos 1/4. Gracias. Aquí iría menos 1/4, gracias. Entonces, ¿cuál sería el siguiente punto para graficar esta recta tangente? Ya tengo el punto de intersección con el eje Y, que es 2. Entonces, ¿dónde colocarían ustedes el otro punto de acuerdo con la pendiente que tienen? ¿Dónde colocarían el siguiente punto para graficar esa recta tangente? Vamos. Esa es una gráfica de una recta. Ya nos quedan 4 minutos. 4,1. En 4,1. Ahora, ¿cómo hizo el compañero para saber que era en 4,1? El valor de la pendiente es negativo. Y el valor de la pendiente es un cambio en Y dividido un cambio en X, ¿verdad? Entonces,
El cambio en Y va a ser negativo, me va a mover una unidad hacia abajo. Y el cambio en X acá queda como 4, entonces él hizo 1, 2, 3 y 4. Ahí puso el siguiente punto para graficar la recta tangente. ¿Dudas sobre eso? Obviamente esto no se debe dejar dibujado, eso lo tienen que hacer ustedes a mano alzada, digamos, hacer 1 hacia abajo, 4 hacia la derecha y ahí está el otro punto. Entonces, con los 2 puntos que tenemos, ya podemos graficar una recta que va a tocar a la función en ese punto, y esta recta es la recta tangente. También le ponemos aquí que es y igual a menos 1/4 de x más 2. Ahí tenemos la recta tangente. Entonces ahora nos tocaría graficar la recta normal. ¿Qué conocemos de la recta normal? De la recta normal conocemos su ecuación, que es y igual a 4x más 2. Utilizamos el mismo principio, ¿verdad? Entonces, sabemos que este 2 es el punto de intersección en y, que es el mismo punto que hemos estado trabajando acá. X es igual a 0, y es igual a 2. Entonces, ¿dónde quedaría el siguiente punto si ahora es 4 la pendiente? ¿En dónde colocamos el 1,6. siguiente punto? En 1,6. Recordamos que si la pendiente es 4, entonces es un cambio en Y y un cambio en X. El cambio en Y es 4 y el cambio en X es 1. Entonces, subo 4 unidades en Y, llega hasta 6. Me cambio una unidad en X, llega hasta 1. Entonces, ahí ya tenemos el próximo punto para graficar la recta normal. Efectivamente, la recta normal, la ponemos así porque esta es la recta normal, y igual a 4x más 2. Entonces, de esa forma, ya tenemos el inciso C, que dice grafique la función, la recta tangente y la recta normal a la función en x es igual a 0. De esa forma, entonces, obtendríamos recta normal y recta tangente. ¿Dudas sobre esto? ¿Dudas o no entendimos nada? Ingeniero, la recta tangente. La recta normal es la que está viendo con pendiente y positiva. ¿Esa cómo la Sí, sacó? ¿Cómo sacó ese punto? la recta normal, la Ajá, morada. ajá. Sí, traíamos la ecuación de la recta normal, la sacamos con el mismo punto de x es igual a 0 y con la pendiente inversa a la recta tangente. ¿Sí? Entonces, es las dos cosas que utilizamos para obtener la ecuación de la recta normal. Con esa ecuación de recta normal que tengo aquí,
¿Quién era la persona que estaba grabando? Camey, ¿verdad? Sí, ingeniero, yo. Me avisa si ya le permite grabar. Sí, ya. Sí, bueno. Entonces, el compañero preguntaba de dónde habíamos sacado la recta normal. Recording in progress. Entonces, recapitulando esa parte, le decía que ya obtuvimos la ecuación de la recta normal de esta forma. Entonces, ahora sabemos que ese más 2 significa que en 2 va a cortar el eje Y. O sea, cuando X es 0, Y va a ser igual a 2. Luego, con el valor de la pendiente, que sabemos que según este tipo de ecuación, 4 va a ser el valor de la pendiente, el valor del coeficiente de X va a ser la pendiente. Entonces, si la pendiente es un cambio en Y dividido un cambio en X, en este caso el cambio en Y es 4 y el cambio en X es 1. Entonces, a partir de mi punto de intersección en el eje Y, yo medí 4 unidades hacia arriba, porque el cambio en Y es 4, y el cambio en X es 1, entonces me moví una unidad en X. De esa forma se obtuvo esa recta normal. ¿Se resuelve su duda? No escucho. Sí Sí. ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, la vemos. Sí. Bueno, entonces esa sería la forma de calcular de graficar esa recta, ¿verdad? Esa recta normal. Esa sería la parte de resolver este ejercicio de esta hoja de trabajo. Es el único ejercicio que el ingeniero me dejó para resolver hoy. La otra clase hasta aquí lo dejó, puesto que para el resto de funciones se resuelven de la misma forma, ¿verdad? Entonces no hay mucho que hacer para explicar más que ustedes practiquen, ¿verdad? Ya saben que matemáticas tienen que ir practicando para poder desarrollar los ejercicios. Ahora, esta clase termina a las 4:10 y todavía son las 3:30. ¿Quieren quedarse a resolver el ejercicio 1? ¿O prefieren dejar la explicación así y que ustedes practiquen? Ingeniera, ¿podría hacer el ejercicio 3 de la parte A? 3 de la parte A. Va. ¿Cuáles son las instrucciones de la parte A? El vértice utilizando primera derivada. Utilizando la segunda derivada, determine si el vértice de la parábola es un punto máximo o mínimo. Grafique la parábola y la recta tangente cuando la pendiente de dicha recta sea 0. Bueno, entonces aquí, para empezar, hay que si nos dice que calculemos el vértice con la primera derivada, entonces tendríamos que empezar derivando la función.
Solo déjenme copiarla. Dejó de compartir esto por alguna razón. Entonces la función es y igual a x cuadrado más 2x más 4. Entonces, si por el criterio de la primera derivada vamos a calcularlo, entonces tendremos que sacar la primera derivada. ¿Cuál sería la primera derivada para esta función? Sí, cabal, 2x más 2. Más 2. 2x más 2. Ahí tenemos la primera derivada para calcular el vértice. Ahora, bajo el criterio de la segunda derivada, dice que calculemos si es un máximo o mínimo. Entonces, ¿cuál sería la segunda derivada? La vamos a sacar de una vez. 2. 2. En este caso es 2. Entonces, si ya sabemos que el punto, la segunda derivada es positivo el valor, entonces, ¿qué sabemos de esa parábola? Que es un punto mínimo. ¿Qué es un punto mínimo? Ahí está. Entonces, si es un punto mínimo, ¿hacia dónde va a abrir la gráfica? Hacia arriba. Entonces la gráfica abre hacia arriba. Ese es otro dato que conocemos hasta el momento. Ahora, el valor del vértice, creo que se los enseñaron con completación, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el trinomio... Sí se los explicó por completación. Es que acá debería ser... Permítame. Alguien me dijo sí, pero no sé a qué me dijo sí.
Que esto no tenía carga. Bien, continuamos entonces. Aquí, ustedes tienen la ecuación de la siguiente forma y pasan la despejan así para poder completar ese trinomio. ¿Qué valor les faltaría ahí para completarlo? Vamos, alguien que nos diga qué valor. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería el valor que nos falta? No sería 4, 1. sería 1, ¿verdad? Entonces, más 1, y si agregamos a un lado de la igualdad, al otro lado también lo tenemos que agregar. Entonces, aquí, ¿cómo quedaría el binomio al cuadrado? Quedaría como x más 1 al cuadrado, y del otro lado de la igualdad tenemos y menos 3. Entonces, de acuerdo con estos valores, ya podemos observar el valor del vértice. Según esta ecuación, ¿cuál sería el vértice para esta función? Uno coma menos 3. Casi. Al revés, recuerden que acá, cuando ustedes ya encuentran esta ecuación, a este valor, como aparece ahí, en el vértice va con el signo cambiado. Entonces, x va 1, perdón, con el signo cambiado. Entonces, es menos 1,3. Sabiendo que es el valor del vértice y que abre hacia arriba. Entonces, vamos a hacer un pequeño bosquejo de la gráfica. Sabemos que va en menos 1 y en 3. De esta forma, y que va a abrir hacia arriba. Eso es lo que conocemos de la gráfica. Entonces, ¿qué puntos yo debería de calcular ahorita o de encontrar para poder hacer una gráfica y poder graficarla con la intersección en cada eje? ¿Será que voy a necesitar calcular la intersección en el eje X? Sí. ¿Será que esta gráfica pasa por el eje X, corta el eje X en algún momento? No. No, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí no está tocando la gráfica en ningún momento. Entonces, ¿qué punto sí es necesario que yo calcule? Este de acá, que es la intersección con el eje Y. O sea, cuando X es igual a 0. Entonces, voy a tomar intersección en eje Y. Entonces, yo voy a tomar mi función original, que es y igual a x cuadrado más 2x más 4. Y con esa función yo voy a decir, cuando x es 0, ¿dónde va a estar el valor de y? Entonces, voy a sustituir para x0. Y va a ser igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 más 4. Entonces, y es igual a 4. Mi gráfica va a pasar por el punto 0,4. Ya tengo el vértice, ya tengo el punto de intersección en y ya conozco que la gráfica va a abrir hacia arriba. Entonces, con esos datos ya me puedo poner a graficar con valores más exactos.
Ingeniera, una pregunta, ¿por qué el vértice le quedó menos 1,3? Me quedó menos 1,3 porque se acuerda que la ecuación de la parábola iba de esta forma, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya la tengo en la forma canónica, que es la que tengo aquí señalada, recordemos que el valor que acompaña al X, el vértice es H, K. Y el valor que acompaña a X va a ser H y el valor que acompaña a Y va a ser K para mi vértice. ¿Por qué es negativo? Recordemos que si acá aparece como +1, entonces yo acá lo coloco con el signo cambiado -1. Si acá aparece como -3, yo acá lo coloco con el signo cambiado, que es 3 positivo. De ahí, de esa ecuación, es de donde sale el vértice, el valor del vértice. ¿Se resuelve su duda? Sí, gracias. Bueno, entonces estaba aquí graficando el vértice. 2, 3, 4. Nos dice que el vértice está en menos 1,3, entonces está acá. Ese es el vértice, el punto del vértice. Y la intersección en Y es en 0,4. Entonces ese punto está aquí. Con esas dos características yo ya puedo graficar la media parábola para acá y la otra media para acá. Entonces, de esa forma, X y Y tienen que colocar bien los valores que están utilizando en su escala y ahí obtienen la gráfica de la parábola. ¿Dudas hasta el momento? Yo sí, ingeniera, del lado izquierdo, donde se abre la parábola, ¿cómo sabemos que ahí no va a ser, ahí no va a ser también 4? Es decir, que tomamos como ese 0,4 también de ese lado. ¿Cómo encontramos el otro lado de la parábola? Recuerde que, ¿cómo hacer el otro lado de la parábola? Recuerde que la parábola es simétrica. Entonces, a partir del vértice, yo estoy viendo que acá hay una unidad, ¿verdad? Solo se está corriendo una unidad. Entonces, como es simétrica, de la misma forma debería ser aquí. Debería pasar por este mismo punto, ¿verdad? También aquí no se pide que sea, yo no sé qué tan exacta pide el ingeniero que sea esa gráfica, pero lo que importa acá es ver dónde quedan las intersecciones con los ejes. Porque si usted se da cuenta acá, desde esta ecuación, usted podría sacar lado recto, que en este caso sería, ¿qué? Podría ponerse a sacar todos los pormenores de una parábola, como ya lo vimos en práctica. Pero acá lo que más importa, tal vez no es graficar todos los pormenores, sino las intersecciones en el eje. Entonces, la gráfica aquí tiene que ir más o menos adecuada a la simetría, pero no nos piden que sean tan exactas. Pero en este caso sí iría aquí, pasaría por este mismo punto 4, ¿verdad? ¿Se resuelve su duda? Sí, gracias. Vamos a ver ahora que nos piden que calculemos nos dice que grafiquemos, ya hicimos las primeras dos instrucciones de este inciso, ahora nos dice que grafiquemos la parábola y la recta tangente cuando la pendiente de dicha recta sea 0. Entonces, dice que la pendiente sea 0.
Entonces ahora vamos a encontrar una ecuación de recta tangente. Pero me parece que la indicación ahí, bueno, no puede ser cuando x sea 0, ¿verdad? Ah, bien, sí. Me parece que ahí la instrucción debería ser que cuando x sea igual a 0, la ecuación de la recta tangente cuando x sea igual a 0. Entonces, ¿cuál es la ecuación para esta recta tangente vamos a necesitar las mismas dos cosas, una pendiente y un punto. Entonces, si la pendiente es la primera derivada, entonces, ¿cuál sería la ecuación que vamos a utilizar aquí? Aquí tenemos ya la primera derivada, que es y igual a 2x más 2. Esa es la ecuación de la primera derivada, que va a ser la ecuación de la pendiente. Ahora, ¿en qué punto? En el punto x es igual a 0. Entonces, ¿qué valor tiene la primera derivada? Perdón, ¿qué valor tiene la pendiente? Si 2 lo vamos a sustituir como 0, ¿cuál va a ser el valor de la pendiente? Va a ser igual a 2. Ahora, ¿qué punto nos queda en y de la función cuando x es igual a 0? Entonces, la primera derivada me sirve para calcular la pendiente. Ahora, la función original me va a servir x cuadrado más 2x más 4, me va a servir para encontrar el punto del que yo estoy hablando. Entonces, aquí sustituyo 0 y vamos a encontrar la coordenada en y. Entonces, la coordenada del punto va a ser 0,4. Con estos dos datos, el punto, la pendiente y el punto, yo ya tengo los requisitos para poder encontrar la ecuación de esa recta tangente. ¿Cómo quedaría esa recta tangente entonces? Nos vamos a la ecuación punto pendiente, y menos 4 es igual al valor de la pendiente que es 2 y x menos el valor de x en el punto que es 0. Entonces acá nos quedaría como 2x más 4, la ecuación de la recta tangente. ¿Dudas de esto? ¿Dudas de esto? Ahí ya tenemos la ecuación de la recta tangente. Luego de esto, ya solo les quedaría graficarla, que sería este punto, y a partir de ese punto, un cambio de 2 en y y un cambio de 1 en x, que sería este otro punto de acá. Y esta sería la ecuación para una recta tangente en el punto 0,4, ¿verdad? Que es y igual a 2x más 4. ¿Dudas?
¿Dudas de este ejercicio? ¿Puede volver a graficarla, por favor? ¿Cómo? ¿Puede volver a graficarla, por favor? Volver a graficarla. Puede volver a graficar la recta. Es que está haciendo mucha bulla aquí y no pude poner atención. Mire, pues es y igual a 2x más 4. Entonces, el 4 es el punto de intersección cuando x es 0. Entonces, es este punto de aquí. Luego, con el valor de la pendiente, que es un cambio en y dividido un cambio en x, y esto es igual a 2, quiere decir que se cambia 2 unidades en y 1 en x. Entonces, subo 2 en y, 1 en x, y aquí está el siguiente punto. Para poder graficar esta recta tangente. Esa es la recta tangente para este punto. Para el punto cuando x es igual a 0. ¿Dudas? Hoy en la tarde, ahorita Ay, bueno, gracias. Ahorita a las 7 empezaré con el repaso de regla de la cadena para derivación y para empezar a hacer estos ejercicios del inciso A. Entonces, siempre los invito si quieren asistir a esa parte. Y esta sería la clase de hoy, su última clase del cuatrimestre de matemáticas. Esperamos que se hayan alcanzado Recording los stopped. de la clase, ¿verdad? Y que estén preparándose lo más que puedan para su examen final, que es ya la próxima semana. ¿Tienen práctica todavía mañana? Así es, ingeniera. ¿Qué tema les van a evaluar en la práctica? De matemáticas ya no, ya finalizamos. Ya, ¿verdad? Ya, Sí, ya eso. terminamos. Ya el viernes hace 8. Ajá. Bueno, entonces ya solo queda estudiar, practicar para el examen final. Como les decía, hoy en la tarde voy a estar dando el repaso de este tema de regla de la cadena y algunos de estos ejercicios, tanto el inciso A como el inciso B, los que alcancemos a resolver, ¿verdad? Para ir estudiando para el examen final. Gracias por su atención. Y el compañero que grabó me puede pasar el enlace, por favor. Vaya, está bien, ingeniera. Sí, Gracias, le ingeniera. agradezco. Entonces, feliz tarde a todos. Ahí tienen unos minutos libres de la clase. Feliz tarde, ingeniera. Muy bien, Bueno, gracias, feliz tarde.